Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, según lo que corresponda. Esta es la reunión número 84 del grupo de estudio de ciencia y teosofía. Consta de la reunión de dos partes. En la primera siempre intentamos presentar una parte que sea traída de la ciencia, o sea, sacada de teorías o ideas científicas contrastadas, es decir, bueno, de avanzada, que tengan un interés teosófico para nosotros. Y en la segunda parte estamos estudiando el volumen uno, parte 3 de la doctrina secreta, y hoy vamos a comenzar con el capítulo 15, dioses, monadas y átomos. Nada más que en la primera parte he querido traer hoy un tema que nos va a llevar un par de reuniones, entiendo, que es que se trata de este señor Ilya Prigogine. Tengo algunas diapositivas, tengo un vídeo fundamentalmente de una entrevista que le hicieron a él. Ilya Prigogine fue un célebre químico, pensador, etcétera, que nació en 1917 en Rusia, en Moscú, y luego pues la familia huyeron de la revolución bolchevique y se establecieron en Europa y terminaron estableciéndose en Bélgica, y él al final hizo sus estudios superiores y obtuvo la nacionalidad belga. Falleció en el 2003, pero él en 1977 fue galardonado con el Premio Nobel de Química, precisamente por un concepto del cual vamos a hablar, aunque no va a ser el único, que es el de estructuras disipativas. Que él dio un enfoque revolucionario, muy rompedor, bastante, como ya vamos a ir viendo, ideas fundamentales que él abarcó son la flecha del tiempo, ya vamos a hablar de ello con detalle, los temas de las estructuras disipativas, los sistemas irreversibles, sistemas caóticos. Bueno, son nombres, yo voy a ir apoyando con algunas explicaciones adicionales para que podáis aprovechar la entrevista. Hay varias entrevistas en YouTube de Ilya Prigogine, e inclusive está la conferencia que él dio cuando recibió el premio Nobel, muy interesante, pero creo que quizás era un poco densa o profunda en algunos conceptos para presentarla aquí. La entrevista que voy a presentar de él es una entrevista que le hicieron en inglés, y digo en inglés porque hay otras que su idioma, su lengua, digamos, común, era el francés. Pero él hizo esta entrevista en inglés, y hay vídeos que tienen una entrevista en francés, que él se desenvuelve más con el idioma, pero también creo que este estaba sintetizado muy bien, el entrevistador es muy bueno, y le decía de la televisión sueca. Esta es una entrevista que hicieron en 1997, y le hizo preguntas muy buenas y le ayudaba a dar conclusiones y a cerrar los temas muy bien. Así que elegí esta porque me pareció la más adecuada. Bueno, ¿qué interés tiene? Esto está relacionado con el tema de los sistemas autoorganizados, este que os vengo machacando desde hace tiempo, porque me parece fundamental, me parece muy importante para un estudiante de ocultismo, porque eh, escapa totalmente a la concepción antigua que se tenía del universo mecanicista, cartesiano, todo donde cada parte es lo que cuenta y al final la suma de las partes hacen el todo, sino que aquí siempre está la concepción de holística, la concepción del todo, y además la concepción de que, bueno, de que las cosas son distintas a como se han estudiado hasta el momento.
Esto es solamente una introducción, no repitiendo palabras que él dijo cuando recibió el premio Nobel. Pero Identified with certitude and probability no longer with ignorance. We are observing the birth of a science that is no longer limited to idealized and simplified situations. It reflects the complexity of the world around us and a science which views us and our creativity as part of a fundamental trend present at all levels of nature. You were born in Russia, 1917, the year of the revolution. And Bueno, ahí él nació en Rusia en 1917, no 70. Lo que pasa es que bueno, la traducción automática esta que hace YouTube tiene algunos defectos y a veces especialmente con algunos nombres. Y como el señor Ilya Prigozhin tenía un acento un poco muy francés del inglés, a veces se lía un poco, ¿eh? Pero bueno, y donde sea posible y donde me acuerde os hago el comentario de las diferencias, ¿eh? Your first interest, you say, was music. Music and also literature, philosophy, history. You play the piano? Yes. Anything else? No. No. While playing music or dealing with music, already at that time you became interested or fascinated with the idea of time. Yes, but of course I didn't recognize the problem at this moment. You see, I began to recognize this problem when I was in the university. When I was in the university, dice, ¿habas en la universidad? No, dice, cuando yo estaba en la universidad, ¿eh? Okay. As you say, I came to study study chemistry and physics rather unexpectedly. That's related to the atmosphere before the war. And there I felt something strange. I felt that in some way the atmosphere in physics especially was so different from the atmosphere in philosophy. In philosophy, when I was adolescent, before the university, I read Bergson, I read Heidegger, I read Kant. And the problem of... Ahí es Kant, el filósofo, Emmanuel Kant, con K y con T. Time seemed to be very, very important. While in physics, it seems to play no role at all. And so I felt already at this time some kind of dichotomy. And as I had recently my 20 years of my Nobel Prize and my 80 years, so one of my co-workers, Isabel Stengers, presented me with 3 small papers which I wrote 60 years ago and were published in a student journal. And I already there speak about the problem. Of course, it's very naive, it's childish, but I say already one should have more unity between culture and science. And that is, I already mentioned the problem of time. Of course, I have no new solution. But for a layman, what is the problem really? I know physics has time in it. Acceleration is with time. And what was exactly the problem, or what was it that you lacked in physics that you found? Physics contains, physics is speaking about the time, which is measured by motion essentially, and is a part of deterministic equations. The equations may be Newton's equation or Schrödinger equation. Deterministic is that if we are at A, we know that we will get to B with this. Yes, right. Exactly. And when we go from... Esto lo que quiso decir el entrevistador es que si vamos del punto A al punto B, dice a dónde exactamente, y luego volvemos, ¿no? A to B, from the point of view of fundamental physics, there is no reason that we could not go from B to A.
It's only a question of initial conditions. We have to invert the velocities and we go back. While in the human situations, the direction of time plays an essential role. A time reversible world would be also an unknown, a world which we could not know, because after all, acquisition of knowledge is an irreversible process. And of course, all our human existence is around time, is around choice, is around freedom after all, you see. And I think, therefore, there is a very big difference between the time as presented in fundamental physics and the time of the philosophers. But there was, of course, we perceive this as the difference between dead matter, which is what physics is for, and biological life, which sort of was regarded as something different, perhaps. Yes, but that brings us to the problem of the unity of nature. I mean, if this is absent in the fundamental level, then how it will appear on some other level? The question is matter only determined by Newton's equations? After all, of course, the question is the universe ruled by deterministic laws. What is the type of laws which we have in the universe? It's a very old question. But it seemed that with Newton's laws we have solved it. But one should not forget that Newton's laws are applicable only to a very small part of our universe. For example, and Newton knew it better than anybody else. Essentially, when we think about our planetary system, it is certainly ruled, the motion of the planets are ruled by Newton's laws. We can send somebody to the moon and he comes back according to a Newtonian trajectory. But there are other things. There are life, there is ecology, there are diffusion, there are chemistry. And all this is not described by Newtonian equation. So when we say that Newton's equation were a very important event, and that was a very important event, followed by quantum mechanics and so on, we should not forget that what we see around us is much wider, much more rich than the situation where we can apply directly Newton's equation. Therefore, there is a problem. How can we go beyond? And there are two possibilities. Either we go beyond because we can show that there are some, I would say, simplifications or involved in Newton kind of equation, or that they apply to only to simple situation. That means that we have to go to a generalization of classical or quantum mechanics. Or we have to... Ahí quiero hacer una pequeña aclaración. Cuando él se refiere a que las ecuaciones de Newton y de la mecánica clásica o inclusive las de la cuántica se aplican solamente en casos especiales, en donde hay simplificaciones, esto se refiere a que, bueno, son correctas, pero claro, hacemos muchas simplificaciones de que, por ejemplo, en un cuerpo que se está moviendo con determinada velocidad, suponemos que no tiene rozamiento con el aire, que no hay pérdidas, que no hay rozamiento por esto, entonces todo se aplica. En cuanto hay rozamiento, el problema se empieza a complicar y ya no es igual. Y hay una cosa importante a tener en cuenta también. Él decía que en las ecuaciones era cuestión de poner el tiempo con signo negativo, por ejemplo, si quieres hacerlo al revés. Es importante distinguir este concepto de transformaciones o procesos que son reversibles de los que son irreversibles. Los procesos reversibles son aquellos que pueden deshacerse, que pueden volverse al contrario, como podría ser, por ejemplo, que en un átomo un electrón absorba un fotón y gane energía, y luego ese mismo electrón, al tener un estado de mayor energía, pues también caiga a otro estado de menor energía y vuelva a emitir un fotón, de tal manera que pareciera ser un proceso reversible, ¿verdad? Pero claro,
También podríamos decir, mira, si tengo un cubo de agua, un recipiente con agua, está líquida y lo enfrío, lo meto en el frigorífico, en el congelador y hago que se forme hielo. Digo, entonces, digo, esa es una transformación, ha cambiado de estado, el agua sigue siendo agua, pero ha pasado al estado sólido, como hielo, y luego puedo sacar ese hielo y dejándolo calentar, que absorba calor y puedo decir que vuelve a ser agua como era al principio, pareciera ser que es reversible. Pero claro, si lo vuelvo a meter en el congelador, se hará hielo y otra vez, y aparentemente digo, estamos ante un proceso reversible, pero el hielo nunca se va a hacer de la misma manera. Siempre tendrá burbujas de aire cerradas, cristalizará de una manera distinta, etcétera. O sea que en apariencia es un proceso reversible, pero si lo miramos detenidamente, es un proceso que se llama irreversible. ¿Conocéis, por ejemplo, estos pegamentos, ¿no?, que se unen las dos partes, las resinas epoxi, que se unen dos tubos, así que están separados, los uno, los mezclas bien, juntas las piezas, las pegas y bueno, ese es un pegamento, pero claro, ese pegamento ya no se puede volver atrás. O sea, una vez que las mezclaste, endurece al cabo de un tiempo y no se puede volver a obtener los dos tubitos por separado nuevamente, los dos compuestos. Ese es un ejemplo de transformación o de proceso irreversible. Pero hay muchísimos más y a la medida que los miramos, la verdad es que la mayoría, prácticamente todos, son procesos irreversibles. Es decir, inclusive la misma órbita de los planetas, ya sabéis que, por ejemplo, la órbita terrestre, que la Tierra tiene a su alrededor la luz girando la Luna, pero ya sabéis que la Luna poquito a poco se está alejando y además tiene una influencia sobre la Tierra que también le va frenando su rotación muy lentamente. Es decir, que bueno, que todo eso nos hace pensar que no es la Tierra que va dando vueltas exactamente igual una vez en la otra, sino que hay procesos que realmente ya no se pueden volver atrás realmente. Y estos son irreversibles. Entonces, este es el punto fundamental, el punto central sobre el cual Ilya Prigogine destaca o fundamenta la idea del tiempo, de la flecha del tiempo. Para la física ideal, de esta que trabajamos con condiciones ideales de la mecánica newtoniana y todo, nosotros podemos hacer, simplemente basta con poner el tiempo en valores negativos y nos dice de dónde vino. Por ejemplo, supongamos que estamos a nivel del suelo, a nivel de la tierra, y queremos, cae granizo, y queremos entonces saber la altura desde la cual ha caído un fragmento de hielo, suponiendo que no hubiera rozamiento ni corrientes térmicas de convección, y ya veis que estoy haciendo suposiciones. Pero bueno, cae y entonces medimos la velocidad que tiene cuando impacta sobre tierra. Y medimos la masa. Bueno, en realidad necesitamos la velocidad final. Y con eso vamos a las ecuaciones y podemos saber en qué momento antes, es decir, un momento negativo del tiempo del pasado, comenzó el granizo con velocidad cero, o comenzó la piedra que nos han tirado con velocidad cero. Pero todo eso, por supuesto, lo podemos hacer siempre yendo para atrás o hacia adelante en el tiempo. Pero en los procesos donde hay irreversibilidad, no se puede ir para atrás en el tiempo. Es decir, hay algo que ha sucedido y ya no puedes volver atrás, es distinto. Que eso nos da un poco la idea teosófica, luego lo vamos a hablar también,
acerca del tiempo. No, que en termodinámica es bien conocido que, bueno, supongo que ahora dirá lo novedoso, ¿no? Porque en termodinámica es bien conocido que los procesos reversibles son ideales, simplemente para ilustrar el, el máximo de eficacia teórica de un proceso. Pero se sabe que hay rozamientos y pérdidas de calor, porque no hay aislamiento tampoco perfecto, y que el 100% de eficacia de transformación de calor en trabajo, trabajo en calor, nunca se producirá, ¿no? Sí. Y de ahí viene una función de estado que se inventó para ilustrar esto que se llama entropía, claro. Pero bueno, supongo que lo novedoso vendrá ahora, ¿no? Porque esto, hasta ahora esto no es novedad en termodinámica clásica, lo que ha dicho. No, efectivamente, él parte de la termodinámica y lo que ha hecho es extender la termodinámica, Ajá. Porque yo lo que estaba es refrescando nada más que estos conceptos, porque dice que en la termodinámica, los sistemas que están fuera de equilibrio se consideran como una cosa transitoria, dice que están yendo hacia su estado de equilibrio. Y ahí está la gran diferencia. Él dice, no, es que el estado de equilibrio es una particularidad nada más. La mayoría de las cosas están fuera del estado de equilibrio. Esto lo va a decir Sí, sí, efectivamente. un poquito más adelante. See, it comes from our approximations. The other systems are very complicated. We cannot apply exactly the laws of classical quantum mechanics. And it's through our approximations that we introduce irreversibility and some of the basic new features. It's because we don't know enough. We don't know enough. And you did not accept that. That I didn't accept, because that would mean that finally irreversibility is man-made. Evolution is, we are in an evolutionary universe because of our approximations. And as I say in my book, we would be essentially the progenitor, the fathers of time, instead of being the children of time. But no sensible man would argue that history is reversible, that we could basically trace back all the way to whenever, if we only had the initial knowledge. Who would say that in reality? No, but the question is a question of principle. You see, is the arrow of time arising in approximations, or does it require a new fundamental physics? Now, of course, such kind of questions have to be discussed a little in a historical context. And I think there era este tipo de conceptos, no de pacientes. Two new elements which have appeared since this question was really brought up. This question was brought up by Boltzmann. Boltzmann, the great Viennese physicist, published a very famous paper in 1872, so it's 125 years, about 125 years ago. And he tried to do in physics what Darwin succeeded to do in biology. That is, to describe an evolutionary... Quiso decir que Boltzmann intentó hacer en física lo que hizo Darwin en biología, describir un universo evolutivo. Universe. And then the people said to him, you are crazy. You want to go from physics, which is time reversible, to irreversibility. That is a mistake in logic. You cannot do it. And he finally pushed back. He finally accepted that it is only, the arrow of time would be only a probabilistic concept due to our simplification. Therefore, the arrow of time is just an illusion in a sense. So he resigned this project, basically. He resigned basically his project because of controversies. And I think there are two elements which are new. One element is the discovery that the arrow of time is real and plays a basic constructive role in the physical universe. And that is a little related
to my early work, to the work which led to, in fact, to my Nobel Prize. One thing which changes the atmosphere, which changes, our view, was the discovery that the flow of time leads to new structures. Therefore, in my opinion, this can only mean that the new structures cannot be the result of our approximation. It's like you would say gravitation is a result of our approximation. The dissipative structures are as real as the planetary system. And you discover new dissipative structures everywhere now. You see, there are a lot of examples known. Anyone summarizes, it's structures that go from smaller complexity to larger complexity. Larger complexity. The main point is the bifurcation point. And that leads also to another aspect, that at the bifurcation point you have many possibilities, and one of these possibilities is realized. Therefore, it's not a deterministic theory. The theory of dissipative structure is a statistical theory, a theory which deals with some part of probability, of randomness. You see. Therefore, again, you see the flow of time leads to coherence, to new structures, to randomness. And therefore, the question of Boltzmann, of an evolutionary world, becomes much more intense, much more actual. And what exactly did you discover that eventually led to your Nobel Prize? Well, I think what I discovered was precisely that far from equilibrium, you have these structures. You have a word of fluctuations. And I think that is really a key word. I mean, the word is a word full of fluctuations. I would like to say that with the discovery of the bifurcations and so on, you introduce a historical element in the description of nature. In my last book, I go even a little far, perhaps too far, and say the history of nature is like Sherazade, the Arabic Nights, because Sherazade tells a story, then she interrupts to tell a more beautiful story, And in nature, you have the story of cosmology, inside which you have the story of matter, inside which you have the story of life and the story of man. So I think that is one very important element. I was associated to it, perhaps I exaggerated. You see, of course, you always know the best your own work. You see, but I think it is a very important element, which is really fundamental for the evolution of science. Entonces, si los sistemas fueran reversibles o no tuvieran importancia, o los sistemas están en equilibrio normalmente y solo fuera del equilibrio como una cosa transitoria, entonces el tiempo efectivamente, porque inclusive he visto algunos físicos comentarios que decían, bueno, es que el tiempo se puede ir para atrás o para adelante, causa y efecto no están necesariamente relacionados, así como uno consecuencia del otro, bueno, cosas así un poco extrañas, ¿no? Entonces, pero hay algo que es interesante y que, bueno, más adelante lo vamos a ver, como la relación que tiene el tiempo con la materia, el tiempo con el universo. En el caso de los sistemas, esta presentación la hice hace 2 años, ¿no? Tenemos sistemas que están en equilibrio estático, como pueden ser estas bicicletas aquí apoyadas sobre un árbol, nada se mueve. Sistemas que están en estado cercano al equilibrio, como un péndulo, oscilando, que va intercambiando energía potencial por energía cinética, vuelta a tener más energía potencial. La gravedad siempre actúa como un factor de reposición. El péndulo se va para un lado, la gravedad lo tira para abajo y nuevamente vuelve alrededor de su estado de equilibrio. Si no hubiera rozamiento con el aire ni ningún factor externo, el péndulo estaría infinitamente oscilando, pero debido al rozamiento con el aire, el rozamiento en
en el punto de donde gira el péndulo, el punto de agarre del péndulo, también al final se detendrá, porque también hay algo que se disipa, hay energía que se disipa. Y en cambio, los sistemas, la mayoría de los sistemas, son sistemas que están lejos del equilibrio. Como el ciclista este, que está, no es porque se esté cayendo, sino que porque él no está en equilibrio, él está haciendo fuerza con la bicicleta está interactuando con el terreno, él está interactuando con la bicicleta, cambiando su dirección, guiándola, y en definitiva hay una interacción completa, es decir, no se trata de un fenómeno simplemente lineal o que se puede describir con una ecuación, sino que hay una cantidad de elementos nuevos que él va poniendo en cada momento para seguir con su trayectoria. ¿Esto qué importancia tiene? Pues que en los sistemas que están fuera del equilibrio, lo que aparecen no se pueden describir con ecuaciones simples, sino que aparecen cosas más extrañas. En primer lugar, el comportamiento del sistema es caótico. ¿Qué quiere decir esto? Esto, como tenemos aquí sistemas caóticos, son sistemas que sí están regidos por las leyes físicas, son deterministas, etcétera, pero que son extremadamente complejos. Se gobiernan por ecuaciones que no son lineales, es decir, ecuaciones matemáticas muy difíciles de resolver. Generalmente no se resuelven, sino que se hacen por simulación numérica. Y tienen muchísimas variables. Para describir este tipo de... La matemática que se usa para describir este tipo de comportamientos fue desarrollada por Edward Lorenz a principios del siglo, o sea, en el siglo pasado, fue de 1917 a 2008, y es la teoría del caos. Que caos no quiere decir que sea algo sin orden absolutamente, sino que pequeñas variaciones en algunas de las variables del sistema pueden producir cambios notables en el mismo, inclusive bifurcaciones, es decir, que el sistema pase de un estado a otro, y a eso se llama la bifurcación, es decir, que él puede hacer un cambio, como cuando tenemos, por ejemplo, esto Daniel Gambus lo podrá explicar mejor todavía, tenemos una solución sobresaturada de sal, por ejemplo, de cloruro sódico, pero está en reposo y está sobresaturada, no se cristaliza, tiene demasiada sal para que puede disolver el agua, pero está en reposo, está tranquila, y nosotros luego le introducimos alguna agitación o alguna cosa y comienza a cristalizar y se cristaliza todo. Es decir, hay un cambio de estado, hay una bifurcación que dice que está en un estado ahora diferente. Un ejemplo clásico de los sistemas caóticos es el clima. Por ejemplo, el clima, se sabe que pequeñas variaciones, pequeñas variables que hacen que las corrientes de aire se desvíen un poquito y puede hacer que por aquí nieve o no nieve, que llueva o que no llueva. En fin, hay muchísimas cosas que son difíciles de predecir, que están regidas por leyes, son el resultado de causa y efecto, pero hay tantos factores y todo que no se pueden predecir. Entonces, de hecho está, otro ejemplo de sistemas caóticos es una luz de nieve. Cuando hay una luz por un desprendimiento de mucha nieve acumulada, se puede saber exactamente por cuándo se va a producir, no. Se sabe que hay peligro de que haya una luz. Se puede saber exactamente por dónde va a ir el grueso de la luz de nieve, no. Y ya luego organizaciones humanas, la economía, etcétera, que son sistemas caóticos, es decir, que pequeñas variables, pequeñas alteraciones pueden hacer que cambie bastante todo. Esto se señaló con el famoso
efecto mariposa. El efecto mariposa, esto proviene de un proverbio chino que decía que una mariposa bate sus alas en algún lugar del mundo y llueve en las antípodas. Es una forma poética de decir esto. Y lo que hace es ilustrar, en definitiva, el principio de interdependencia del budismo. Todo lo que existe está conectado y es interdependiente. Un ejemplo de sistemas, los ejemplos más notables que tenemos de sistemas que están fuera del punto de equilibrio, sistemas disipativos que están fuera del punto de equilibrio, son todos los sistemas biológicos. Las células, los organismos vivos, animales, plantas, nosotros, todo. Todos somos sistemas desde el punto de vista biológico, físico y biológico, que estamos fuera del equilibrio porque intercambiamos con el exterior, intercambiamos energía y materia. Comemos, absorbemos energía del sol, tenemos desechos que producimos, y todo eso hace que el sistema no se pueda considerar ni aislado, ni que esté en equilibrio, ni nada, sino que estamos permanentemente intercambiando, inclusive a través de la respiración, estamos intercambiando sustancias con el medio ambiente. Gracias, Carlos, interesante. Podemos decir que la evolución como un todo es un sistema caótico o un esquema caótico. Sí, claro, efectivamente. Eso es un poco la idea, que primero, la evolución es irreversible. Es decir, no se puede volver un árbol a la semilla que le dio origen, ¿sí? Ni se puede hacer tampoco, y también pequeñas variaciones, que a lo mejor a la semilla estaba creciendo el árbol, era una plantita pequeña y cayó un viento, vino una sequía, lo que sea, eso ya produce una huella en el árbol, en la semilla que está creciendo. Y si hablamos de la evolución de toda la humanidad, por ejemplo, pequeñas variaciones producen resultados significativos, importantes. Fijaos, por ejemplo, hablando de la historia humana, un hecho como los atentados del 11 de septiembre del 2001 en las Torres Gemelas, comparativamente con los miles de millones de personas que componen la humanidad, que componemos la humanidad, fue algo relativamente pequeño en significación. Pero la importancia fue tremenda y muchísimas cosas cambiaron a partir de ahí. Y permanentemente estamos viendo que pequeñas cosas producen efectos que son difíciles de predecir, y tremendos, inclusive, que nos afectan en muchos casos. Así que efectivamente eso es así. La evolución es una consecuencia, mejor dicho, la evolución se produce por la aparición por una fuerza interna, por esos patrones que se autogeneran, pero son absolutamente difíciles de predecir. Se puede decir, por ejemplo, a lo mejor más o menos hacia dónde va, para dónde parece ir, pero no se puede decir exactamente cómo lo va a hacer, ¿no? Vale, seguimos. First of all, let us say that the simplest situations are indeed ruled by deterministic simple laws. If you take the pendulum, you take the two-body motion of the Earth around the Sun and so on, Newton's equations are perfect. So the simple situations give us an example of laws in which everything is certain, initial condition determines the future, there is no direction of time and so on. So the question is extrapolation. Are the simple situations a model of the universe? And that is a very easy temptation. Or are the exceptional situations? And as we see it now, there are more exceptional situations. And it is with the work of Poincaré at the end of the 19th century. Es el trabajo de Poincaré, de Henri Poincaré, un
matemático. Kelly. No, sí, ahí se quedó el traductor, no lo entendió. Poincaré es un matemático muy influyente, muy importante. Century, a work which was not appreciated so well till the 50s, you see, that we began to understand that there's something very different when you go beyond this simple situation, even if you remain in the field of classical mechanics. For example, the three-body problem. The three-body problem is already a mystery. What is the problem? The problem is you have three bodies, like say, take the Sun, Earth, and Jupiter, let's say, for example. Then, but forget about the other planets. You consider a three-body problem, which is in a bound state. In other words, they are rotating one in respect to the other. Then what you observe is that at some point, one of the bodies is ejected, and the two others come closer. But nobody knows today at which moment the body will be ejected, and nobody knows today which body will be ejected. And one of my friends who disappeared very recently, Victor Zebei, has devoted 20 years of his life to make numerical experiments in this field. But still, it is already a non-predictable problem, still being a very simple problem. So, and what was really recognized by Poincaré is that even if the equations of Newton can be written, there are systems where you can solve the equation by perturbation techniques and systems where you cannot. El problema de los tres cuerpos que menciona es un problema conocido en la física, en la mecánica clásica, y es que, claro, describir la órbita de un planeta alrededor del Sol es bastante fácil, pero si hay tres cuerpos interactuando entre sí, por medio de la gravedad, por ejemplo, es absolutamente imposible lo que está diciendo predecir con exactitud, porque las simulaciones demuestran que van tomando posiciones que ya no son... Solamente hay casos muy especiales, por ejemplo, que los tres cuerpos estén alineados o que estén orbitando los tres alrededor de un centro común. Bueno, ahí solamente hay unas condiciones muy especiales, pero en general sale todo de cualquier manera, inclusive alguno que puede salir rechazado del sistema. Es lo que se llama el problema de los tres cuerpos. Si buscáis en la Wikipedia, lo podéis encontrar, por ejemplo. Bueno, yo voy a cortar aquí, porque ahora se va a poner a hablar. Bueno, todavía vamos a seguir un poquito con... Would you say that the position that you introduced is that the lack of determinism in nature is not due to the lack of knowledge of initial conditions, Exactly. whatever, but due to the physical nature itself? Exactly. That's exactly my position. Now, this position has to be justified. Bueno, esto es ahora muy importante. Yo creo que ya lo vamos a dejar para la próxima reunión, porque lo que viene a decir ahora es que no se trata solamente de un débil conocimiento de las posiciones, de las condiciones iniciales del problema, sino que hay algo fundamentalmente distinto. Y aquí es donde salen los patrones de organización que van adoptando los sistemas espontáneamente que están fuera del equilibrio. Aquí, en relación con esto, quería traerlos respecto de lo que es el tiempo y la flecha del tiempo. En la doctrina secreta, estancia 1, Sloka 1, comienza diciendo... a ver si la puedo agregar un poco así. Decía, la eterna madre, el espacio, envuelta en sus siempre invisibles vestiduras, había dormitado una vez más durante 7 eternidades.
Él habla después de la... Esto vamos a dejarlo en todo caso para cuando hable de la relación entre la materia y el tiempo. ¿Sí? Aquí dice, por ejemplo, la Sloka 2, el tiempo no existía, pues yacía dormido en el seno infinito de la duración, y hace digamos, un juego de palabras entre tiempo y duración, pero que son dos conceptos distintos. Bueno, esto vamos a dejarlo para cuando él hable de la relación entre tiempo, materia y de la cosmología, que es muy interesante, y ya no quiero... también los comentarios que ha hecho Blavatsky en la Logia de Londres, que están muy interesantes acerca de este tema. Sí, solo para agregar lo que dijo este señor sobre el determinismo. Es el problema del determinismo, es la entropía, es lo que se opone a que el determinismo sea eh, la constante. Es decir, el universo no es determinista y debido a esa ley, a la ley de entropía, que mueve todo hacia el caos. Pienso que esa es la razón. Era eso Bueno, lo que quería agregar. sí, a ver, eso es así en la manera clásica de pensar. Lo que él viene a decir es lo contrario, justamente, que no es solamente porque en la termodinámica clásica se supone que los sistemas tienden hacia un estado de equilibrio y ahí se quedan. De hecho, lo que se predice, lo que muchos predicen como el estado futuro del universo, es el enfriamiento, es la noche termodinámica, es decir, el enfriamiento en el cual todo el sistema se va alejando, todo se va enfriando, se va enfriando, se va enfriando, hasta que prácticamente desaparece, todo desaparece para nosotros, porque todas las cosas quedan más lejos que la distancia a la cual puede llegar la luz hasta de otra estrella. Pero eso tiene el problema de que está considerando que estamos hablando de sistemas que están tendiendo el equilibrio. Decía este señor Ilya Prigozhin que cuando él comenzó a hacer o sea, congresos, ¿no? Reuniones acerca de sistemas fuera del estado de equilibrio, sistemas... eh, eh, la gente le decía, pero ¿por qué te interesa eso si es solamente algo transitorio? Y entonces él decía, no, pues es que ese es el verdadero estado de las cosas. Y entonces, claro, la gente haciendo una abstracción de física considera gases encerrados en un cilindro, en esto, en no sé cuánto, en el espacio y tal, pero dice, la naturaleza, y eso es el enfoque particular o el enfoque novedoso de él, la naturaleza es todo. No podemos dejar de lado los sistemas biológicos, lo que es la vida, todo tiene algo en común. Y entonces, ¿qué es lo que él encontró? Que los sistemas que están fuera del equilibrio, la entropía no aumenta necesariamente como predice la termodinámica. Y de hecho nosotros lo vemos en nuestra civilización. Uno puede decirse, bueno, ve las noticias, dice sí, la entropía, o sea que mide un poco el grado de desorden, aumenta, ¿no? Todos los días. Pero la creación, la forma de creación de patrones de organización que surgen de alguna manera, que eso luego lo vamos a conversar, por qué surgen, qué representan, qué son, esos patrones de organización hacen que la entropía disminuya. Es decir, que no es así. Es decir, la entropía es contraria a la información. Cuanto más información tenemos, menor incertidumbre, menor entropía. ¿Sí? La información no juega en la termodinámica común. ¿Sí? Entonces, y eso es algo que estudiaban, por ejemplo, Stephen Hawking y Roger Penrose en los agujeros negros, que no se puede perder información. Entonces, ¿dónde está? ¿Qué es lo que pasa?
Es decir, el destino final de un sistema que va hacia su grado de entropía máxima, como cuando tenemos, calentamos una barra de acero por un lado, por un extremo, y entonces luego la sacamos y el calor va transmitiéndose del extremo caliente hasta el extremo frío, haciendo que si antes teníamos una diferencia de temperaturas, lo que hace la temperatura realmente es una medición, una medida estadística de la energía cinética de las moléculas, ¿no? Y entonces eso, por transmisión y fundamentalmente en la barra de acero por transmisión, esa energía cinética se va transmitiendo de las que tienen más a las que tienen menos, y al final se tiende a estabilizar y se tiende a homogeneizar. Y ahí aumentó la entropía porque al final están todas iguales. Pero no tiene en cuenta que en los sistemas pueden surgir patrones de organización que hacen que justamente esa entropía no vaya siempre a lo mayor, no, o sea, no se maximice, no vaya al estado de equilibrio, porque no existe, porque está permanentemente el sistema intercambiando materia y energía e información con el entorno. Bueno, vamos a dar paso entonces a Daniel Gambús, que nos va a traer el nuevo capítulo de... Muy bien, pues bueno, pues gracias por pasarme la palabra y darme la oportunidad de comentar este capítulo, Carlos y equipo. A ver, sabéis que la doctrina secreta, pues está el proemio, que es una exposición sintetizada de lo que va a tratar la doctrina secreta. Luego vienen la cosmogénesis con las estancias y los comentarios de Elena Blavatsky a las estancias. Luego viene una sección de simbolismo. Y luego viene esta tercera sección en que la ciencia contrastada con la teosofía, ¿no? Y aquí hace una crítica de la ciencia materialista de su tiempo, en contraste con la ciencia del ocultismo. Y estábamos viendo estos capítulos, y el 15 es dioses, mónadas y átomos, ¿no? No vamos a leerlo todo porque he resaltado los textos que me parecen más relevantes, pero bueno, si alguno repasándolo ve algo que se ha saltado, que he saltado y que es relevante, que levante la mano o que lo diga en la siguiente sesión, ¿no? Y por favor, levantad la mano cuando queráis comentar algo. Inmediatamente os daré la palabra para intentar hacer esto lo más vivo posible, ¿no? Bueno, pues dioses, mónadas y átomos, ¿no? Entonces, empieza diciendo que hace algunos años hicimos observar que la doctrina esotérica puede muy bien llamarse la doctrina hilo, puesto que, como el Sutratma en la filosofía Vedanta, ella pasa al través y engarza todos los antiguos sistemas filosóficos religiosos y los reconcilia y explica, ¿no? Vale, lo que es Sutratma, para recordar, ¿no? Es una palabra sánscrita que quiere decir, según el glosario teosófico, el hilo del espíritu, ¿no? Y bueno, se refiere pues a este ego inmortal, a esta individualidad que se encarna en el hombre, en el hombre, ¿no? La vida, y en la cual están engarzados como cuentas en un hilo las incontables personalidades de cada vida, ¿no? Y aquí hace, bueno, un símil, ¿no? Como a través de todos los sistemas filosóficos y religiosos del pasado, pues que quedan engarzados como si estuvieran en un sutratma, ¿no? Como si fueran cuentas, ¿no? Y ella, añade, ahora diremos que hace aún más, ¿no? No solo reconcilia los distintos sistemas aparentemente contradictorios, se refiere a la doctrina secreta, sino que coteja los descubrimientos de la ciencia exacta moderna,
mostrando que algunos de ellos son necesariamente correctos, puesto que se hallan corroborados por los anales antiguos. O sea, ella hace aquí una afirmación, ¿no?, muy atrevida, ¿no?, diciendo, bueno, lo que la ciencia moderna va descubriendo, pues es correcto. Cuando es correcto, está en coherencia con los anales antiguos, con esta sabiduría antigua, ¿no? Indudablemente, esto será considerado como el colmo de la impertinencia. Ella misma es consciente que es muy provocador lo que dice, ¿no? Y falta de respeto, un verdadero crimen de less science. Sin embargo, es un hecho. Bueno, empieza muy provocadora ella, esta primera parte de este capítulo, ¿no? Bueno, la ciencia es innegablemente ultramaterialista, ¿vale? Eso ya lo sabemos. Además, si no se puede experimentar una teoría, pues se queda eso en una teoría hasta que no se puede observar, medir, reproducir en un laboratorio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la ciencia es innegablemente ultramaterialista en nuestros días, pero en cierto sentido tiene su justificación. Dice, como la naturaleza se conduce siempre esotéricamente in acto, como dicen los cabalistas, in abscondito, ¿no? In abscondito, lo he buscado, ¿no? Y es in abscondito, o sea, en escondidas, ¿no? Solo puede ser juzgado a través de su apariencia, por el profano. Y esta apariencia es siempre engañosa en el plano físico. O sea, dice, bueno, ella, como sabemos, pues defiende la postura de que lo que podemos ver a través de nuestros 5 sentidos, que es por contacto físico, pues de una forma u otra es engañoso, es aparente, no cubre toda la realidad, ¿no?, del fenómeno. Y sigue. Por otra parte, los naturalistas se niegan a mezclar la física con la metafísica, al cuerpo con su alma y espíritu animador. Prefieren no saber nada de estos últimos, o sea, del alma y del espíritu animador. De hecho, en sus tiempos, Freud se cargó el alma. Dijo que todo eso que la humanidad había estado creyendo que no existe, ¿no? Eso del alma. Y bueno, todo el positivismo pues le aplaudió, ¿no?, a Freud. Para algunos, esto es cuestión de gusto, al paso que la minoría, de un modo señalado, se esfuerza en ampliar el dominio de la ciencia física, penetrando en el terreno prohibido de la metafísica, tan desagradable para algunos materialistas. Estos hombres de ciencia son sabios en su generación, pero todos sus maravillosos descubrimientos no significan nada y serán para siempre cuerpos sin cabeza. A menos que ellos levanten el velo de la materia y afinen su vista para ver más allá de la materia, en el mundo metafísico. Ahora que han estudiado la naturaleza en la longitud, anchura y espesor de su contextura física, tiempo es ya de relegar el esqueleto al segundo plano y buscar en las profundidades desconocidas la entidad viviente y real, la sustancia, el nómeno, o sea, la causa primera de la materia que se desvanece. Bueno, aquí voy a hacer un inciso porque, bueno, por ejemplo, tal como Carlos está presentando en estos vídeos, hay científicos hoy bastante o muy entusiastas con la ciencia, con los últimos con descubrimientos de la ciencia, explicar la espiritualidad, el mundo metafísico, ¿no? Y, vale, nos tenemos que acordar para esto, y bueno, ya aquí me gustaría saber vuestra opinión, que según la teosofía, cada plano tiene 7 subplanos y a la vez cada subplano tiene 7 subplanos y bueno, así no sé si hasta el infinito, pero 7 veces 7 es veces 7, ¿no? Entonces, el subplano, si cogemos el plano físico, para no perdernos, ¿no? Por ejemplo, el subplano más elevado del plano físico están los verdaderos átomos, ¿no?, según la teosofía. Los últimos e indivisibles átomos físicos,
Acordémonos de que la palabra átomo quiere decir indivisible y entra en contradicción, pero es que porque el átomo hoy sabemos que es divisible, ¿no? Hay electrones, el núcleo está formado por subpartículas, etcétera, ¿no? Entonces, pero eso no se sabía en esa época y por eso se llamaron átomos, porque se pensaba que no eran divisibles. Bueno, en todo caso, según la teosofía hay 7 subplanos, ¿no? En cada plano, en el físico, en el astral, etcétera. Pero centrémonos en el físico, ¿no? Entonces, el primer subnivel siempre será el que presenta el estado más sólido de la materia propia de ese plano físico, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada uno de los subplanos son distintos estados de la materia propia. Si cogemos el físico, pues el primero sería la materia sólida, ¿no? Corpórea, el segundo sería el líquido, el tercero el gas. Se ha descubierto el cuarto estado de la materia, que podría corresponder al cuarto subplano, que es el plasma, que son estos partículas cargadas eléctricamente, ¿no? Supercalentadas y ionizadas. Por ejemplo, el Sol es plasma, ¿no? Etcétera. Vale. Entonces, claro, la idea es que la tendencia del salto de un subplano a los siguientes superiores dentro de un mismo plano es que las partículas cada vez están más sueltas, son más libres de movimiento, ¿no? Y más sutiles de alguna forma, ¿no? Entonces, como he dicho, en la ciencia, sobre todo en los tiempos ahora del siglo XX-XXI, hay personas entusiasmadas, ¿no? Con relacionar la física cuántica con la espiritualidad, ¿no? Y lo que estábamos oyendo de este premio Nobel de Química, pues va en esta dirección, ¿no? Aunque él no lo expresa, ¿no? Como tal. Pero bueno, digamos que la tentación para algunos científicos y, bueno, gente como yo que conocemos esto, no lo he estudiado yo propiamente esto en mi carrera, pero dentro del entusiasmo metafísico pues hay la tentación, ¿no? de entender la física cuántica como relacionada con la espiritualidad, ¿no? Se puede incluso hay la tentación de llegar a pensar que cuando se descubre cuando la ciencia descubra la última subpartícula atómica, porque se puede ir cuarteando las subpartículas y no sabemos hasta dónde llegará. Está la teoría de las cuerdas, pero eso queda a 10 elevado menos 33 centímetros, muy lejos de donde están los electrones y, por ejemplo, la onda de la longitud de onda del electrón está a 10 a menos 12, o sea, con microscopio electrónico es imposible ver las cuerdas si existen, pero si se llegara allí, hay la tentación de pensar que se llegaría a tocar la fuente del universo y que el descubrimiento de esta hipotética última subpartícula en el séptimo subplano, el más sutil, sería la subpartícula fundamental de la materia y que esto incluso pudiera conllevar una revelación divina, ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista teosófico esto es erróneo, porque es vamos, si se llegara a descubrir alguna vez esta hipotética última subpartícula fundamental, lo que se habría descubierto es el final del plano más bajo del universo, que es el plano físico, el plano de la materia física. Más allá no hay Dios, más allá no hay lo divino, sino ¿qué es lo que hay? Pues el plano astral, ¿no? Lo que sigue, ¿no? Y es como llegar a la cumbre de la montaña y que ves al otro lado de la cumbre de la montaña, pues el otro lado de la montaña, y sigue. Bajas el valle y vuelves a subir otra montaña, ¿no? Y sigues haciendo camino, ¿no? Entonces, si el universo fuera solamente materia física, entonces sí que tendría sentido el descubrimiento de esta subpartícula, digámosle, última, ¿no? Sería el descubrimiento de la fuente del universo, ¿no? Pero ello no sería el caso en la tradición teosófica, ¿no? Y en muchas otras, no solamente la teosófica. El plano físico no es la totalidad del universo. Y esto es lo que ella hace acento aquí. Y esto es muy importante, repito, porque con todos estos increíbles descubrimientos, sobre todo de la mecánica cuántica y la probabilística dentro de la mecánica cuántica, etcétera, pues hay esta tentación, ¿no? Cuando lleguemos a la última subpartícula de todas, estaremos a tocar Dios. No, estaremos a tocar el plano astral.
Me parece. Solo siguiendo tal senda podrán descubrir que algunas verdades llamadas hoy supersticiones desacreditadas son hechos y las reliquias del antiguo conocimiento y sabiduría. Entonces, ella pone aquí unos ejemplos. Una de tales creencias degradantes en opinión del escéptico que todo lo niega, se encuentra la idea de que el cosmos, además de sus habitantes planetarios objetivos, sus humanidades de otros mundos habitados, está lleno de existencias insensibles, que no se mueven con los 5 sentidos, lo que quiere decir, e inteligentes. Su inteligencia. Los llamados en Occidente arcángeles, ángeles y espíritus copias. Vale. Bueno, aquí ya, claro, aquí un científico ya apaga el ordenador y se va a casa, ¿no? Ya dice, ya se acabó, hasta que hablamos ya de arcángeles y ángeles, ahora me explicará el sexo de los ángeles, ¿no? Bueno, a ver, aquí es muy importante, como sabéis, en la estancia cuarta, habla de las jerarquías septenarias, ¿no? Y esto es fundamental dentro de la teosofía, y aquí y es en el preámbulo, es a dónde va ella con esto, ¿no? Y, por ejemplo, esto es el resumen introductorio que ella da. Entonces, a ver, esto es muy importante, no para más el comentario que voy a hacer, creo yo, que lo que pone aquí no quiero entretener mucho añadiendo más texto al texto. Dice, el germen del universo en las jerarquías septenarias de poderes divinos conscientes. Poderes, o sea, está hablando de las jerarquías, ¿no? Que son las manifestaciones activas de la suprema energía una. Las manifestaciones activas de la suprema energía una. Ellos son constructores, modeladores y, en último término, creadores, aunque a ella le gusta más la palabra manifestación que no creación, porque del todo universo manifestado, vale, ahí sale la palabra, ¿no? En el único sentido en que el nombre de creador es inteligible. Dan forma al universo, son seres inteligentes que ajustan y vigilan la evolución, encarnando en sí mismos aquellas manifestaciones de la ley una, que conocemos como leyes de la naturaleza, porque todo surge de una ley una, pero al manifestarse, esta ley una se manifiesta de muchas maneras, casi infinitas maneras, en lo que llamamos leyes de la naturaleza, desde la ley de la gravedad, atracción y, bueno, electrostática, lo que queráis, ¿no? Y esto es un poco la introducción a los Dian Chohans, Vale, entonces, Elena Blavatsky comenta, para ella, como entiende la ciencia, es que todo parte de una unidad. Y que tal como se ha explorado en estas estancias y en estancias anteriores, la 1, 2, 3, hay esta energía suprema que es la conciencia universal una, ¿no? Y es la conciencia que se diferencia en una jerarquía septenaria de 7 seres celestiales que luego, como sabéis, se multiplican 7 veces 7 en los distintos sistemas en cascada. Sí. Quiero que quieres comentar algo, Carlos. Sí, en relación con lo de la creación, justamente hay una discriminación, aunque en realidad están relacionados con la palabra que se suele utilizar más apropiadamente y la que Blavatsky prefería para esto es constructores. Creadores son constructores. ¿Por qué? Sí. Porque el constructor toma algo que ya existe y con ello hace algo nuevo. Él, desde ese punto de vista, está creando. Claro. Pero desde el punto de vista de la, como a veces se entiende, la creación, salió de la nada e hizo algo. Entonces, la idea del constructor es más adecuada para describir este proceso, ¿no? Efectivamente, porque ya hay materiales allí, ¿no? La filosofía teosófica propone que hay un principio que es eterno, ¿no? Inmutable, y que nunca ha sido creado y nunca ha sido destruido, ¿no? Que es lo que apuntabas ahora, Carlos. Entonces, bueno, pues esto en cascada, ¿no? Este principio uno tiene 3 aspectos, ¿no? Que son los 3 logos, pero también con otro vocabulario se puede decir un aspecto de conciencia, un aspecto de energía y un aspecto de sustancia o materia, ¿no? Entonces, estos poderes, a través de la energía activa, trabajan desplegando este principio primordial, ¿no? En una variedad de estados de conciencia.
Y esto en una diferenciación de las energías, ¿no? Y así estos poderes toman este principio primordial y moldean formas, ¿no? Con los constructores, los moldeadores y estados diversos que permiten que el proceso de evolución espiritual se inicie, ¿no? Y así, en la filosofía esotérica, las leyes de la naturaleza que la ciencia conoce, incluso las leyes de la naturaleza que la ciencia todavía no ha descubierto, porque claro, no la hemos descubierto todas, ni mucho menos, ¿no? Todas estas leyes de la naturaleza no son mecánicas, ni son ciegas, ¿no? Fijaros que antes, ahora no me sale el nombre de el premio Nobel de Química, Prigozhin, Ilya Prigozhin. Ilian Prigozhin. Ok. Pues, gracias. Pues hablaba de esas fluctuaciones, ¿no? De ese, cuando entras en el mundo del microcosmos, esas fluctuaciones frenéticas que están en continuo movimiento, ¿no? Y que Elena Blavatsky habló de ello a través de FOAD, ¿no? Que es este movimiento perpetuo, ¿no? Bueno, todas estas leyes de la naturaleza no son mecánicas, ni son ciegas, puesto que tienen una inteligencia. Y esto es fundamental, ¿no? En la exposición de la doctrina secreta, y ella va a esto en este capítulo, ¿no? Estos seres celestiales, pues, que en cascada se van manifestando a partir de los 7 primordiales, de los 7 Dian Xuans primordiales, estos seres celestiales son las inteligencias de lo que vemos en el plano de la existencia como leyes de la naturaleza. ¿Eh? Todas estas leyes de la naturaleza, sin embargo, son la manifestación de la ley única. Y aquí es el inciso importante que hace ella, ¿no? Como engarzando todas estas leyes de la naturaleza que se van descubriendo, como el hilo es de su tratma, como si fuera esta ley una, ¿no? ¿De acuerdo? Y esto es muy importante no perderlo de vista, porque ella, como veis, incide en este tema rápidamente, ya en el principio de esta exposición. Salto todo esto, no sé si hay algún comentario más, y vamos a otro texto que he resaltado. Y aquí, vale, aquí habla ya de las huestes de inteligencias, ¿no? Aquí ya lo expone. Aun cuando varíen las presentaciones externas y los dogmas, las creencias en las huestes de inteligencia invisibles de varios grados tienen todas el mismo fundamento. Se refiere a la ley una, ¿no? Y sigue. La verdad y el error se hallan mezclados en todas. Bueno, no son seres perfectos, lo que está diciendo, ¿no? Más perfectos a medida que, claro, están en planos más elevados, ¿no? Pero no son perfectos, tienen su margen de error. La extensión exacta, profundidad, anchura y longitud de los misterios de la naturaleza solo se encuentran en la ciencia esotérica oriental. Tan vastos y profundos son que escasamente unos pocos, muy pocos de los iniciados más elevados, aquellos cuya existencia misma solo es conocida de un pequeño número de adeptos, son capaces de asimilarse el conocimiento. Vale, aquí surge la palabra adeptos, ¿no? Y aquí quizá sería importante ir a la estancia 4, versos 2 y 3, porque ahí habla de los instructores divinos y cómo aparecieron los adeptos en el proceso de evolución, ¿no? Aquí, como veis, habla de este momento del Génesis, del cosmogénesis, ¿no? El uno no manifestado, el triple logos, todavía pasivo. Ella lo llama aquí la llama primordial, en este es el verso 2, la llama primordial, el triple logos con la madre, que es la sustancia primordial, ¿no? Y ahí surgen los 7 primordiales, ¿eh? Y creo que por aquí abajo, no sé si aparece, sí. Y luego los hijos del fuego, que son estos instructores divinos. O sea, la forma sagrada, y el tetractis, que luego hablaremos de él porque aparece en el texto. La forma sagrada es la fuente de la cual todo el contenido del universo surgirá. Entonces, esta es la llama primordial de la cual emanarán estos 7 primordiales, ¿no? Luego se multiplicarán 7 por 7
y pulularán por todos los sistemas solares, galaxias, etc. Entonces, este símbolo también se le conoce como el Padre-Madre. Es otra manera de nombrar lo mismo, esta bipolaridad, ¿no? Siendo el triple logos el Padre o conciencia universal, ¿no? O ideación cósmica, y la sustancia primordial siendo la Madre. Entonces, del Padre-Madre, de cuando surge esta polaridad, nacen los 7 primordiales, etc. Entonces, seguidamente pues viene la cascada de emanaciones, ¿no? Y que culminan con lo que se llama aquí los hijos del fuego, ¿no? Que se mencionan aquí en este verso, ¿no? Y esto se refiere son los tempranos instructores que la humanidad temprana tuvo, ¿no? Esto es importante para la historia de la humanidad. Hay que aclarar que desde el punto de vista teosófico, la humanidad no concibió la filosofía, el arte, la ciencia que disfrutamos, la tecnología que tenemos, la medicina, etc. Y no lo concibió por el lento proceso de prueba y error. Esto es muy importante, porque dice que el proceso habría sido demasiado lento y agonizante, o sea, no estaríamos todavía en la edad de la piedra, ¿no? Sino que dice que al principio de la humanidad se encarnaron unos instructores divinos que venían directamente de estas jerarquías que veis aquí, que guiaron y entrenaron a la humanidad en su estado infantil, ¿no? Esto es relevante porque vamos ahora que estos instructores divinos son seres iluminados que vinieron de otras evoluciones, de otros planetas, de otros sistemas solares, no se sabe, al menos yo no tengo conocimiento de ello, ¿no? Con la misión de instruir a la nueva humanidad. Y también son los que ayudaron a la Tierra a desarrollar una jerarquía de adeptos o mahatmas. Y aquí y es lo que cita aquí este texto, ¿no? Que posteriormente pues tomarán el relevo en la tarea de guiar a la humanidad. Y los mahatmas, los adeptos, podemos pensar en los grandes héroes que se han encarnado, como puede ser un Buda, un Cristo y otros grandes guías espirituales que la humanidad hemos tenido la suerte de tener, ¿no? Bueno, entonces son ellos los que tienen la misión de enseñar a los hijos de la tierra la humanidad y entrenar a los adeptos. Y los adeptos pues toman el relevo. Esto es importante porque, claro, este texto está después de haber comentado todo esto que os estoy diciendo en el Cosmogénesis. O sea, queda por supuesto que el lector ya está familiarizado con esto, ¿no? Y a los que ya lo tenéis en mente, pues disculpad que sí lo repito, pero los que no, yo creo que es de utilidad y en todo caso es bueno refrescar la mente de todos estos conceptos que están en la sección anterior, en la primera sección de esta misma obra, ¿no? Sin embargo, todo está allí. Y uno por uno, los hechos y procedimientos de los talleres de la naturaleza pueden abrirse paso en la ciencia exacta, cuando presta ayuda misteriosa a unos pocos individuos para el descubrimiento de sus arcanos. A la terminación de los grandes ciclos relacionados con el desarrollo de las razas tienen lugar generalmente tales acontecimientos. Y entonces dice, bueno, en el punto de coordenadas que estamos, nos hallamos precisamente al final mismo del ciclo de 5.000 años del presente Kali Yuga Ario, o sea, una pequeña parte del Kali Yuga, del periodo Kali Yuga, que creo que son 800.000 años, más o menos. Y de aquí a 1897 será un gran rasgo en el velo de la naturaleza y la ciencia materialista recibirá un golpe duro. No sé exactamente a qué se refería, pero sí, claro, pocos años más tarde la teoría de la relatividad pulverizó la visión que se tenía de la física. Pensad que en la época de Elena Blavatsky los científicos tenían la pretensión de que como que el universo era mecanista, pues que prácticamente ya con un poco más de descubrimientos de algunas ecuaciones más iba a explicar hasta el último fenómeno del universo. Y patapam, llegó Einstein y tiró por el suelo todo esto, ¿no? Efectivamente, aunque no sé exactamente en 1897, ¿Qué pasó? dice de ahí, ella dice desde que escribió esto,
hasta en 1897, ¿no? Pero sí que es cierto que a principios del siglo XX Sí. hubo unos cambios enormes en la ciencia. En la, no solamente en la física con la relatividad y unos años más tarde también con la mecánica cuántica, con la aparición de la mecánica cuántica, sino que también, y el descubrimiento del átomo y de la constitución de la materia, ¿no? Que hasta ese entonces no se sabía, solo se conocía que había elementos, pero no se sabía de qué estaba formado cada elemento, ni qué, pero se sabía las propiedades que tenían, el peso, etcétera, pero el decir que, bueno, esto es que hay unas partículas que se llaman electrones que tienen esto, eso todavía no estaba. Ujú. Pero también en astronomía había una visión del mundo enteramente, se puede decir, bastante antropocéntrica, porque recién fue, creo que hasta 1920 y algo, Ujú. que se supo que existen otras galaxias además de la Vía Láctea. Ujú. Pensaban que todas las estrellas que se veían eran parte de nuestra galaxia, de la Vía Láctea, del mismo conglomerado. Y se empezó a tener ideas de la organización del universo en los millones y millones de galaxias que hay, recién apenas hace poco más de 100 años, si acaso. Ujú. Había muchas dudas, inclusive si era todo parte de uno o había otras galaxias. Fijaos qué concepto tan diferente. Y ahora se habla no solamente de galaxias, sino de los grupos locales de galaxias y que todo el universo, que todas las galaxias dentro de este grupo local se están moviendo hacia un centro común y que hay unas relaciones todavía muy que se conocen muy difusamente entre ellas, es decir, ha habido realmente unos cambios importantes, sí, en el rasgón, en el velo de la naturaleza, Sí, como sí, dice. no, y en esas fechas fueron críticas. Quizá no exactamente el 97, pero sí, sí, Mm, todo se empezó a salir allí, alrededor de esas fechas, quizá unos años más tarde, en algunos casos, sí, sí. mm. Ujú. Gracias. Y Dani, Daniel, Linares, ¿querías decir algo Sí, también? sí, Sí. sí, gracias, gracias, Dani. No, justamente eso estaba revisando. En Ujú. 1897, Thomson descubrió el electrón. Ah, Entonces, de ahí mira, para toma, adelante el átomo empieza, ya no, mira, exacto, pues el átomo ya no era indivisible. ya Oye, no es gran átomo. descubrimiento. Pues ya lo Ya no es tenemos. átomo. Gracias. Justamente en 1897. Thomson, ¿no? Thomson. Exacto, JJ Sí, sí, Thomson. sí, sí. Gracias por el A ti. apunte, efectivamente. En fin, eh, hay que recordar que, bueno, nosotros que somos aprendices de ocultistas, ¿no? Es como, en este sentido, somos como un científico, ¿no? Los ocultistas y, por supuesto, los adeptos, los mahatmas, mucho más que los que somos aprendices de ocultistas, ¿no? Al menos yo, son colaboradores con la naturaleza, ¿no? Y intentamos ser colaboradores con la naturaleza. O sea, mm, están, consecuentemente, es la forma que tenemos de estar en sintonía ayudando a la evolución de nuestro planeta, ¿no? A la evolución espiritual, ¿no? La holística, ¿no? Los adeptos no pasan a formar parte de la jerarquía de seres celestiales que están dentro de la evolución de la vida, ¿no? Una vez han llegado a su estado de, no sé, nirvana o el estado que lleguen, ¿no? Entonces, para llegar a este estado, y nosotros estamos incipientemente en los primeros estadios de esta evolución, ¿no? Necesitan ellos y nosotros también, poco a poco, familiarizándonos con todo este conocimiento que las estancias de la doctrina secreta presentan, ¿no? Porque mm, estamos y están los adeptos, ¿no? Más que nosotros, claro, en la misma tesitura que los científicos, ¿no? Los científicos necesitan conocer las leyes de la naturaleza para desarrollar tecnología y las diferentes posibilidades que la ciencia ha desarrollado, ¿no? Entonces, los adeptos y en escala mucho menor nosotros, ¿no? Como aprendices de ocultistas, pues tenemos que
conocer también cómo funcionan las leyes metafísicas, ¿no? Para poder manejar las fuerzas y ayudar a la naturaleza a evolucionar, ponernos en sintonía con esa flecha, no la flecha del tiempo, como decía Ilian, ahora no, Prigogine. esta flecha de la evolución, ¿no? Todo este conocimiento procura poder, ¿no? Da poder a la persona que lo posee, ¿no? Entonces, claro, hay una tendencia a verlo mantenido en secreto, porque si cae en manos equivocadas, pues puede hacer más daño y sufrimiento que no beneficio, claro, al planeta, ¿no? Entonces, tradicionalmente todos estos conocimientos no se transmitían, ¿no? Como quizás ahora ya han salido más a la luz, ¿no? Y si han salido a la luz es porque los adeptos o mahatmas consideran que los tiempos son apropiados para ello. En fin, al menos eso me imagino, si no, no habrían salido. Recordad que cuando Blavatsky escribió la doctrina secreta, Subarrao, que era un vedantino y un discípulo avanzado, estaba en desacuerdo con que se publicaran estas cosas. Y de hecho se negó a corregirla, a ayudar a corregirla. Entonces, él estaba en profundo desacuerdo. Él era más de la idea tradicional de que había que mantener esto muy oculto porque aquí se revelaban demasiadas cosas. Decía. Y bueno, eso es así. Lo que pasa es que un ejemplo de lo que dices con el mal uso de los secretos de la naturaleza es con las bombas atómicas, ¿no? Con el proyecto Manhattan, y cómo se utilizaron y cómo hoy en día, cómo son el arma de persuasión. Se dice de disuasión, pero de más disuasión, bien ¿no? de amenaza, no de persuasión. Sí, bueno, quería hacer un comentario, pero bueno, estuviste tocando la parte de los Diachohanis, los primeros 7, y el tema, bueno, comienza por ahí, dioses, mónados y átomos, ¿no? Entonces, lo que quería era comentar en este caso esos grandes seres que principiaron a dar las grandes instrucciones a la humanidad. Sí, los primeros que instructores. como tú referiste, bueno, no sabemos realmente de dónde vinieron, sabemos que quizás por ahí nos dicen que fueron hombres de otras humanidades en otros ciclos, otros ciclos de evolución, en otros planetas, en otras cadenas planetarias. Es bueno tener en mente que esos seres cuando llegan a este planeta vuelven a ser hombres. Y ese es el gran sacrificio que se dice por ahí que ellos tuvieron que hacer al tener que nuevamente encarnar en una humanidad inferior para guiar nuevamente su proceso. Entonces, no verlo porque por ahí hay muchas creencias de que, bueno, eran seres celestiales que vinieron, estuvieron en la Tierra. Pues Blavatsky nos dice bien claro que tuvieron que nuevamente reencarnar cuando al final de la tercera raza, comienzo de la cuarta, de la raza raíz, esos son los grandes sabios, los reyes, todos estos tienen muchos nombres, que fueron seres avanzados que tuvieron que encarnar en esa nueva humanidad para guiarle y dirigirte, como muy bien dijiste, Daniel. Hay que recordar que este es un terreno un poco árido, ¿no? El de ciencia y teosofía, que nos cuesta mucho. Y no sé, yo supongo, me gustaría tener algún feedback vuestro de la parte que presenté. No, muy interesante. Lo que me ha parecido, Carlos, es que como esto continuará, que todavía no he entrado en materia. Que lo interesante vendrá ahora. Me da la sensación, ¿no? Porque lo que ha dicho más o menos hasta ahora es ciencia trillada, ¿no? Ciencia actual, ¿no? Bueno, hay una parte que es lo de los sistemas fuera del estado de equilibrio. Cuando él empezó a hablar del estado de equilibrio, de los métodos del caos, de todo esto ya no es ciencia trillada, esto es de la nueva ciencia. Ya, bueno, pues como era el año 70, claro, y quizá yo 2025, pues ya es ciencia hoy. Ya se sabe que los estados de equilibrio están hechos de millones de estados de desequilibrio que van oscilando, fluctuando alrededor del punto de equilibrio, ¿no? En el cual nunca se detienen, ¿no? La termodinámica estadística funciona así, sí. No todo el mundo le gusta la ciencia ni la entiende, y más cuando es ciencia muy profunda. Es mi caso, alguito de ciencia, porque hay que conocer en la escuela y uno pues investiga cositas que vienen por ahí, pero
no soy un seguidor de la ciencia, pero sí es interesante, Carlos, traer a estos espacios ese tipo de teorías y propuestas, porque aunque sea un pedacito, hacemos ese clic con lo que estudiamos en teosofía. Siempre tiene, como lo leyó también ahorita Daniel, justamente lo decía aquí Blavatsky, que esos científicos algo corroboran siempre de la ciencia oculta. Entonces hay que buscar de qué cosa podemos hacer el clic con lo que nos explica la doctrina secreta. Entonces yo creo que es interesante. Algo vamos a conseguir y algo se va a sacar de esa información que es actual, como dijo también Daniel, es actualidad, pero corrobora muchas de las cosas de antes o amplía conocimientos que no se conocían para aquella época, no había, como hemos dicho siempre, el vocabulario, pues nos va a llevar a dar un poquito más de esa visión. Por eso es lo importante de estudiar la ciencia, que la ciencia también, al final decía Blavatsky, que la ciencia y la filosofía se iban a unir, ¿no? Y una sin la otra no podían operar. Entonces esos avances nos van llevando a unir esa filosofía que ya estaba con los nuevos descubrimientos de la ciencia que van acoplándose con ella. Dejamos aquí. Continuaremos con esto con Ilya Prigogine. Yo quiero agradecer el video que pusiste, Carlos, porque si bien es difícil acabar de entender y comprender, tú tienes la bondad y la gentileza de explicarlo y así es más fácil entenderlo y va de la mano con los estudios. De mi parte estoy muy agradecida y pues no dejes de hacerlo. Muchas gracias. Y yo he estado siguiendo también a Daniel en los estudios y me fascinan. Así es que pues muchas Son muy gracias buenos. por el Gracias. esfuerzo del equipo. Vale, bueno, pues entonces, sin más, vamos a cerrar la reunión agradeciendo a todos vuestra participación y quedamos para la próxima. Venga, pues